seguir avanzando la temática que estaba pendiente. Nos habíamos quedado en este tema de un resumen, ¿sí?, de la estructura de los registros que tiene marca. En resumen, hablamos de los campos, ¿sí? Cada campo tiene un nombre de campo y tiene ciertas características también. Por otro lado, hemos hablado de las etiquetas. Las etiquetas no son más que 3 números, 3 dígitos, ya asignados a cada campo. Y cada campo tiene su propia etiqueta. Es, digamos, inconfundible, es único, ¿no? El número de etiqueta es único, ¿ya? Internamente también habíamos mencionado de los indicadores, ¿no? La mayoría de los campos, a partir del campo 20, quizás un poquito antes, de los campos de ahí para adelante, todos los campos casi tienen, casi digo, porque ya no puedo precisarlo, pero de ahí para adelante todos los campos tienen su indicador, ¿no? El indicador que está, ya saben ustedes, basado en dos caracteres, 2 dígitos que están juntos, son numéricos esos valores, y por lo tanto cada uno de esos dígitos, de esos 2, tiene también un valor, un significado de acuerdo a la característica de cada campo. Ya todo esto, este dato referido a los indicadores, toda la información, los datos, los ejemplos para los campos de los indicadores van a tenerlo en el mismo sistema. Ahí mismo hay una opción de ayuda, pedir ayuda para un campo, y ahí es donde explica la función de cada indicador. Ya eso entonces está indicado teóricamente, pero cuando estemos en la práctica lo vamos a ir evidenciando y dándole su valor correspondiente, su dedicación, su pertinencia, ¿ya? Y el cuarto elemento es sobre los subcampos, ¿no? Decíamos también la mayoría, un 90% de los campos tienen subcampos, ¿ya? Y cada subcampo está identificado por el signo pesos, ¿no es cierto?, y una letra del alfabeto. Entonces, también cada subcampo tiene una especificidad para poder registrar la información, ¿no?, que es inconfundible y es único. Cada subcampo, por lo tanto, reclama, exige que se deba registrar la información pertinente a ese subcampo. Ok, nos habíamos quedado en esa parte. Lo que ahora vamos a ver es la parte ya de la catalogación misma. Y aquí un poquito vamos a ir recordando lo que han debido ustedes avanzar en catalogación en la materia. Ya también he estado un poco revisando las RDA estos días para tener una especie de seguridad, de complemento y de fundamento, digamos, de esta explicación que vamos a tener el día de hoy. Ya, en principio decirles que la catalogación en general, y sobre todo aquella que se refiere a las ISBD, ¿sí? Ustedes saben, ISBD es el International Standard Book Description, ¿no? Es una normativa internacional para describir también recursos de información, ¿no? Otra cosa son las reglas de catalogación angloamericanas. ¿Ya? Sin embargo, ambas, las reglas de catalogación angloamericanas y las ISBD, esta vez en RDA han trabajado juntas. Sí, han trabajado juntas, por lo menos se complementan entre ambas reglas. También sabemos que las ISBD tiene capítulos, ¿no? Capítulos para monografías, capítulos para seriadas, para recursos electrónicos, recursos continuos, etc. Hay de todo, ya, en las ISBD. Como están ahora entonces validadas, son fundamento de las reglas de catalogación en general, ya determinan, en la misma RDA, hace mención que toda la catalogación en general de los recursos de información, de las obras, ya están divididas en áreas, ¿no? Y ustedes van a recordar,
por ejemplo, tenemos un área de título y mención de responsabilidad. ¿Sí? Están juntos. O sea, esta área se trata de describir, ¿no?, los títulos de las obras y además mencionar quiénes son los responsables de esa obra. Entonces, ambos elementos, ambos, en el caso del MARC, ambos campos están unidos en uno solo y se lo denomina como área de título y mención de responsabilidad. Ya enseguida vamos a ir fundamentando más esta explicación. Una segunda área se refiere al área de edición. El área de edición tiene que ver mucho con aquellas obras que tienen ediciones distintas, ¿no? Ustedes se van a recordar, ¿no? La mayoría que son monografías, cuando se publica por primera vez, se entiende que es la primera edición, se sobreentiende que es la primera edición de esa obra. Pero si saca una nueva versión, sería entonces una segunda edición. Y puede haber una tercera, una cuarta, etcétera, etcétera, de esa misma obra. Entonces, en vez de llamarles versión, se llama edición, ¿no? Segunda, tercera, etcétera, etcétera. Muchas de las obras, de las monografías o libros, no mencionan en la primera edición, no mencionan que es primera edición, simplemente lo sacan como una edición y salió así. ¿Ok? Ahora bien, el área de edición se tiene que, o se refiere a toda la edición de esa obra. Pero también la edición, o sea, una segunda, tercera, cuarta edición que suele ocurrir, participan distintas personas en cada edición, ¿no? Entonces tienen que ver esas personas también con esa edición, ya sea con la segunda, la tercera, etcétera. Ya, entonces, esta área, el área de edición, se refiere a la mención de todos estos elementos que acabo de mencionarlos, que forman parte normalmente de una obra. Ya, entonces debemos un poquito recordar a qué se refiere el área de edición. Sí, lo mismo esta otra área que el que vimos, área de título y mención de responsabilidad, ¿a qué se refiere? Es necesario darle un repaso, una revisión, una relectura a los apuntes o a las mismas reglas de catalogación. Hay una tercera área que se llama el área del material o tipo de recurso específico. Ya sabemos muy bien, ustedes más que nadie, que cuando vas a catalogar cualquier obra, cualquier recurso de información, tiene ciertas características que tienen que ver con su tipo de material, ¿no?, o el tipo del recurso. Puede ser un material audiovisual, visual solamente, sonoro, etcétera. O puede ser un tipo de recurso, digamos, electrónico, digital, o tener alguna especificación sobre ese material. Ya también las RDA reconoce a esta área como la manifestación. ¿Sí? Ustedes se acuerdan bien. Luego tenemos una cuarta área que se refiere al área de publicación, ¿no? Publicación, producción y distribución. Entonces, la mayoría de las obras, en general, de todo tipo, ¿sí?, sea seriada, sea monográfica, lo que fuere, ya siempre ha requerido la participación de una entidad editora que lo ha publicado. ¿Sí? Lo ha publicado, una entidad editora. Y esa entidad editora o empresa editora se ha encargado de la calidad de esa obra. Así fuera una película, así fuera un mapa o una monografía simple, ha habido una entidad editora que se ha encargado de la publicación. O se ha encargado de la producción, en el caso de que fuera una obra audiovisual, visual, etcétera. ¿Ya? Pero también hay otras empresas o entidades que participan como distribuidoras, ¿no?, de ese material o de esa publicación o de ese recurso.
Entonces hay un área específica donde se deben llenar los datos de esas entidades que participan en la publicación, producción y distribución de ese material. Entonces, de eso se trata el área de publicación, producción y o distribución. Ya, luego tenemos una quinta área que se refiere al área de descripción física. Ya, en esta área, que tiene varios campos, por supuesto, hay que registrar todo lo que concierne a la descripción física, ¿no? Por decirles, a ver, las páginas, en el caso de las obras impresas, ¿no? El tiempo de duración, si fuera un video, una película, una música, etcétera, ¿no? Sus dimensiones, el tamaño, eso también hace parte de la descripción física. Si es una obra impresa, qué ilustraciones tiene, fotografías, tablas, etcétera, etcétera. Si es un audiovisual, si tiene imágenes en movimiento a color, blanco y negro, o tiene algún sistema de grabación, etcétera. Ya, como verán, entonces el área de descripción física se refiere a eso precisamente, a describir la parte física del material o del recurso de información. ¿Se acuerdan de todo esto? Simplemente estamos haciendo un repasito. Ya, luego tenemos el área de serie. Muchas obras, en general, de cualquier tipo, forman parte de una serie, ¿no? O de una publicación periódica, o de una serie, publicación seriada, o de una serie de monográfica, o de un recurso continuo específico, ¿sí? Entonces, para mencionar los datos referidos a esa serie, también hay un área denominada área de serie, en la cual tiene varios campos para ir registrando la información pertinente a esa área. ¿Ya? También hay ciertos autores o personas o entidades que participan en la producción de esa serie. Entonces también tiene sus campos específicos para eso. Después tenemos el área de nota, ¿no? Ustedes se van a acordar, el área de nota es donde están varios campos que tienen que ver con varios tipos de notas, ¿no? Notas aclaratorias, notas complementarias, hay notas de resumen, hay notas de contenido, hay notas de sistemas o reproducción, si fuera un video, por ejemplo, en qué sistema de grabación está, qué dispositivo necesitas para reproducirlo, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchas áreas de notas, mejor dicho, muchos campos de notas en esta área de nota. Okay, entre ellas, por ejemplo, es típico que los resúmenes de una monografía, de un artículo, se tienen que registrar en un área de nota específica para eso. Ya sí hay varios otros campos sobre algunas notas diferenciadas. Bueno, y luego tenemos la octava área, que es el área de identificador del recurso, ya, o los términos de disponibilidad. ¿De qué se trata esto entonces? En esta área estarían mencionadas o ubicados todos aquellos campos que tienen que ver con la identificación del recurso. Por ejemplo, si tú estás registrando una revista, ¿sí? La revista normalmente va a tener un ISSN. O si estás registrando un libro, va a tener el ISBN. ¿No es cierto? Puede tener un DOI, no sé, o algún otro código o algún metadato específico que permita identificar el recurso, ¿no? Y los términos de disponibilidad también. Toda base de datos en el MARC, aplicando MARC, va a tener algunos campos específicos para decir, bueno, esta es información confidencial, es de difusión general, etcétera, ¿no? Ciertas categorías que se van dando. Entonces, esta octava área de identificación del recurso o términos de disponibilidad, ¿no? Están orientadas más que todo a la administración del recurso a partir de la unidad de información. Como verán ustedes, estas áreas, como es una especie de recuerdo a ustedes, ya forman parte de toda la catalogación.
¿ok? De cualquier recurso, de cualquier tipo de material que está en la unidad de información. Entonces, es bueno que tengamos ese conocimiento, ¿sí? Ese aprendizaje de que hay varias áreas y que cada área comprende una serie de campos. Hablando del mar, una serie de campos, ¿no? Y cada uno de estos campos tiene propósitos bien puntuales, también sus subcampos que están en cada campo. Bien, aquí en esta descripción que tengo, que ustedes lo ven, ya vamos a hacer una especie de análisis de lo que puede ser la descripción, es decir, la catalogación de una obra aplicando esas áreas de catalogación, ¿no? Entonces se haría una distribución de las áreas. Por ejemplo, hemos dicho el área de título y mención de responsabilidad, ¿no? Empieza aquí, a ver con qué colorcito estoy, ya, acá, ¿no? Con el título propiamente dicho de la obra, ¿no? El signo igual, si tiene título paralelo, se escribe. Está el 2 puntos para otra información relacionada o sobre el título, ¿no? Entonces, ustedes saben, para describir un título hay ciertos tipos de títulos. El título propiamente dicho es aquel título oficial, visible, viable, que está ahí en la obra mencionada. ¿No es cierto? A veces hay obras que están en otros idiomas, traducidos en otros idiomas, por lo tanto sería un título paralelo, ¿no? del segundo idioma. Hay obras que también tienen, aparte de su título, tienen un subtítulo, ¿no? Y ahí viene esta otra denominación que sí es otra información sobre el título, ¿no? Entonces, normalmente esa es la secuencia del área de título y mención de responsabilidad. Esto es lo que vimos acá, está subrayado con rojito, es el título. Pero luego viene la mención de responsabilidad. ¿Ya? Mención de responsabilidad se refiere a la autoría o a las autorías de esa obra. También se debe o se tienen que mencionar otras menciones de responsabilidad que tiene la obra, ¿no? Pueden ser los traductores, pueden ser los coautores, los prologuistas, etcétera, que participan en la producción de esa obra. Ya, algo que quiero mencionarles es lo siguiente. Si ustedes se han dado cuenta, en el área de título y mención de responsabilidad hay una puntuación, ¿sí? Esta puntuación también está regulada, eso lo sabemos. ¿Ok? Está regulada. Entonces, ya van a empezar a recordar a estas partes. No, aquí también está. Después del título viene la barra o el quebrado para mencionar luego la mención de responsabilidad. ¿No es cierto? Está así, de esa manera expresado. También ven ustedes, lo haré con negrito, ya, que entre una área y otra área existe esta puntuación, ¿no? El punto guión largo. Antes del punto guión largo está el área de título y mención de responsabilidad. Después de eso empieza otra área, que en este caso es la mención de edición, ¿no? Lo que hace rato decimos, el área de edición, ¿no? Y se tendría que mencionar la primera mención de edición, la responsabilidad en la relacionada con la edición, en fin, todo lo que comprende el área de edición. ¿Sí? Tiene también su propia puntuación cuando se describe. ¿Ok? Fíjense ustedes, termina el área de edición y es separado por el punto guión largo.
Y ahí empieza la tercera edición, perdón, la tercera área. La tercera de las áreas es detalles específicos del material, ¿no? O tipo de publicación. Entonces, es un área destinada para registrar los detalles que tienen que ver con el material, con la publicación que se está describiendo. Y ahí termina esa área y empieza, ¿no? Termina esa área con el punto guión largo y empieza la otra área, que es el área de mención de, perdón, un ratito, es el pie de imprenta, lo que se llama pie de imprenta. Y empieza con el lugar de la publicación, ¿no es cierto? 2 puntos, el editor o la editorial y la fecha de la publicación. Esto se acuerdan bien. Hay una secuencia lógica. Lugar, editorial, fecha. ¿Sí? Entre ellos hay, por ejemplo, se menciona el lugar, La Paz, por decirles, 2 puntos. Esa es su puntuación. La editorial, qué sé yo, Isbol, coma. Ahí está su puntuación. La fecha de publicación, no puede ser el año 1990, 2010, etcétera, ¿no? Y termina con un punto eso. Y ahí termina el área. Y empieza otra área, con el punto guión largo. ¿Qué se refiere el área de descripción física? ¿No es cierto? El área de descripción física comprende la extensión del ítem, la paginación, ¿no? Las ilustraciones o detalles físicos, que lo llaman ellos, y las dimensiones, que sería el tamaño en centímetros. Eso comprende el área de descripción física. ¿Ok? Esta área también tiene su propia puntuación, ¿no? Páginas, 2 puntos. Ilustraciones, por decirles, punto y coma, ¿no? Y el tamaño que está ahí. Ahí termina el área y empieza otra área. Por eso está el punto guión largo. Y empieza el área de serie. ¿Qué debe ir en el área de serie? El título de la serie, entre paréntesis por si acaso, el título de la serie, la mención de responsabilidad de la serie, ahí está, mención de responsabilidad de la serie, su ISSN de la serie, su numeración de la serie, y si tiene subtítulos o subserie, el título de la subserie, ¿no? Y si esa subserie tiene su ISSN, también se menciona el ISSN de la subserie. Y si tiene el número la subserie, también se menciona la numeración de la subserie, ¿no? Entonces, por eso es el área de serie y subserie. Esta área también tiene su propia puntuación. La barra o el quebrado, la coma, el punto y coma, hablando de serie y su numeración, el punto, si fuera para subserie, coma, entre el título de la subserie y el ISSN de subserie, el punto y coma de la numeración de la subserie. Y se cierra entre paréntesis, como ven aquí. Empieza con un paréntesis acá, el área de serie. ¿Ok? Luego tenemos otra área, que sería ya la séptima área, con punto guión largo. Sería el área de notas. ¿No es cierto? El área de notas, ¿ya? Que está aquí. Y hay una infinidad, les decía, de campos y subcampos que tienen que ver con los distintos tipos de notas, ¿no? Se puede agrandar. Luego se cierra con el punto guión largo y empieza otra serie,
que es la serie del número normalizado. ¿Sí? El número normalizado es un área específica que también tiene su propia puntuación, es un puntito. Como verán ustedes, esta es una catalogación descriptiva completa que se puede aplicar a cualquier obra. Obvio, por ahí encuentras una monografía normal, común y corriente, no tiene serie, entonces todo esto de la serie, el área de serie, no tienes por qué escribirlo, ¿no? Por qué llenarlo. Pero si es una monografía que pertenece a una serie, hay que utilizar esta área. Ya, el resto de los campos y de las áreas deben ser registradas. Entonces, yo creo que con esta explicación, la anterior de la identificación de las áreas y ahora, digamos, la descripción de las áreas, cómo son y en qué orden y qué puntuación tienen además, es así. Deben tomarlo en cuenta muy bien ustedes porque lo que Marc hace es justamente llevar estas áreas, la catalogación de estas áreas, al Marc. Y el Marc establece formatos, distintos formatos de visualización, formatos de impresión, etcétera, utiliza en base a estas áreas. ¿Ok? Espero que se haya, bueno, yo les diría recordado, comprendido esta explicación. Tiene sentido al decir que Marc está basado en estas áreas porque las reglas de catalogación así lo dicen. Ahora las RDA está más simplificado y establece secciones, ¿no? Y establece ¿cuántas? 10 secciones. O sea, es lo mismo, pero ya en secciones. Así lo ha llamado las RDA. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo que complementar a esta explicación hasta acá. Bueno, Licenciado, buenas noches. buenas noches, Los espacios deben ser respetados sí o sí, digamos, entre el título paralelo que viene, 2 puntos, ¿tiene que haber espacio o es seguido los 2 puntos? Ya, tiene que haber espacio, ¿sí? Cada signo de puntuación que está aquí con amarillo, ya tiene un antes y un después, ¿sí? Excepto estos que son el coma y el punto. Esos sí están pegaditos, digamos, a su dato que le antecede, ¿no? ¿Ya está bien así? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Ok. Ahora, usted se preguntará por qué están estas puntuaciones aquí, cómo vamos a utilizar. Resulta que cuando llenen un campo ustedes, ¿sí? Esta puntuación también la tienen que llenar, la tienen que registrar. Marc es así, es flexible, te permite utilizar puntuación para darle, digamos, una adecuada catalogación descriptiva. ¿Ya? Por ejemplo, en el campo 245 se refiere al título de la obra. Entonces registrarías el título, ¿ya? Y al final del título tienes que colocar esta barra, este quebrado. Así, sueltito lo dejas. Y si tienes subtítulo, utilizas el subcampo para subtítulo, entonces llenas más. Marc también le da la puntuación. Cuando es necesario, le da la puntuación en Marc. Pero no debemos confiar, ¿sí? Es mejor registrar la puntuación más.
Ya, lo único que van a ir es puntos que están en amarillos, esos van a ir registrados. Estos con guión, punto, guión largo, no, para nada, ¿no? Estos son solamente separadores de áreas, nada más, pero no vale la pena registrarlos, no tienen por qué. Lo demás sí se registra. Bien, en la práctica lo vamos a ir analizando y comparando y recordando estas cositas que estamos viendo, que forman parte de la catalogación. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Ya. A ver, vamos a ver qué tenemos en la siguiente lámina. Ya. Por ejemplo, fíjense ustedes, esta es una ficha tradicional. Probablemente ni lo han visto ustedes en catalogación o por ahí sí como ejemplo. Ya, pero esta es una ficha tradicional de la catalogación. Entonces, ¿para qué he traído acá? Para mostrarles ya cómo están las áreas distribuidas en esta ficha tradicional, antigua. Antes, fíjense ustedes, corroboro el dato. Digamos que desde hace 2 décadas para atrás se utilizaban todavía las fichas, estas fichas, este tipo de fichas. También de manera ordenada y aplicando las áreas. ¿Ya? Y como verán ustedes, la distribución de áreas no ha ido cambiando, se ha ido manteniendo. Probablemente las fichas han desaparecido. Mark se ha basado su estructura también en las tradicionales fichas, es decir, lo ha respetado, ¿no? Esa distribución de las áreas. Ya aquí ponemos una ficha, vamos a tratar de mostrar. En la parte superior aquí encontramos como encabezado el autor, conforme a las reglas, y con su año de nacimiento y el signo y guión abierto. Ese es un encabezado, ¿no? Va arriba. Luego tenemos el área de título, su título sigue, ¿no? Hasta aquí. Ese es el área de título. Y luego le sigue el área de título y luego le sigue la mención de responsabilidad, ¿no? Pero entre eso, entre el título y mención de responsabilidad, está la puntuación. Uy, perdón, se me ha escapado. Bueno, pondremos así. Ya les decía entonces, entre el título y la mención de responsabilidad está la barrita. ¿Ya? Entonces, se ha registrado correctamente este título, ¿no? Ahí está el área de título y mención de responsabilidad. Después tenemos acá el área de edición, que va a decir solo es título. Lo haré con otro color, para que no tengamos confusión, perdón. Ya luego tenemos el área de título. Perdón, el área de edición, que sería este. ¿Vale? Luego tenemos el área de producción, distribución, etcétera. Empieza aquí el lugar, ¿no? La editorial, con su puntuación también, y el año del copyright está ahí. Luego tenemos el área de descripción física, que sería esto. Su paginación, ilustraciones y el tamaño, ¿no es cierto? Después tenemos el área de, no hay el área de serie, por lo tanto hay el área de notas. Y el área de notas es todo esto.
que es un resumen en realidad, ¿no? Hay un campo de notas exclusivamente para el resumen. Y este viene a ser el número de control, el área del número de control, donde está registrado el ISBN. Ahí termina todas las áreas, fíjense, se resumen en esta pequeña descripción en la ficha tradicional. ¿Ya? Bien, aparte de eso, en esta ficha tradicional encontramos, le haré más con azulito, no tengo muchos colores. Aquí está, por ejemplo, la asignatura topográfica basada en el... Aquí está como el CDU, ya, pero puede estar el DUI, puede estar cualquier otro sistema de clasificación. Está ahí. Luego tenemos en esta otra parte, y aquí, todo lo que concierne a lo que se llamaba como trazado. Antes se llamaba trazado, pero ahora se lo llama como puntos de acceso. En las RDA está mencionado así. Entonces, esto también se crea, se registra en el MARC, aplicando MARC. ¿Ya? Por ejemplo, esto que vemos aquí es una materia, un tema. Este descriptor o encabezamiento de materia se saca de una lista de encabezamiento de materia que ustedes ya conocen, o de un tesauro, ¿no? Y tiene un propio número. El primer encabezamiento de materia o primera materia es esto. Luego hay una segunda materia, que es esto. Soccer, sabemos que es el soccer, ¿no ve? Traduciéndolo sería soccer, literatura juvenil sobre el soccer. Esa sería su, digamos, su denominación de tema. Un segundo sería soccer simplemente. Nada más, tienen dos materias acá. ¿Ya? Y luego en romano está, por ejemplo, una segunda entrada, la entrada secundaria que la llaman, que sería por título. Y el título es este, ¿no? Hasta aquí. Y una segunda entrada sería el título completo. Por eso está mencionado ahí. El título hence, ahí no sé qué más. ¿Dónde está? Aquí empieza, ¿no? Por subtítulo está. Y luego está el título mismo. Pueden haber muchos encabezamientos de materia, pueden haber muchas otras entradas para esta descripción. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, tradicionalmente en una simple ficha, se establecían todas las áreas, se empleaba DUI o cualquier sistema de clasificación, también se realizaban sus encabezamientos de materia y entradas secundarias. ¿No? Entonces era así. Ahora en MARC obviamente persiste lo mismo. Existe lo mismo, pero con registros MARC, con formularios. Pero no se ha olvidado de la puntuación y la distribución de áreas. No se ha olvidado MARC. Mantiene, sostiene en el tiempo. ¿Ya? Y aquí hay esto ya es adicional, no creo que no forma parte de las áreas nada, pero es algo adicional que le han puesto en esta ficha. Aparte de tener un sistema de clasificación universal acá arriba, también tiene un sistema de clasificación en DUI, ¿no? Que sería este. Y el DC en MARC sería este, ¿no? Bueno, son sus códigos para identificar el material, la descripción de esa catalogación. Así está expresado en una ficha tradicional. Como verán ustedes, estoy demostrando de que no se ha perdido en el tiempo, no quiere decir que haya cambiado. Lo que ha cambiado es el soporte físico, la forma en que se presentan los datos y en la forma en que se registran los datos. Antes eran fichas, antiquísimo, ahora son formularios en registro MARC. ¿Sí? Están en formularios en la base de datos, en el sistema
de catalogación de la biblioteca. No sé si lo han visto ustedes fichas cuando han utilizado, por lo menos como historia, lo han debido ver, pero aquí estoy trayendo para demostrar que la catalogación no ha cambiado, digamos, en la distribución de áreas y en los datos que deben registrar. Esta misma ficha y estos datos que vemos en esta pequeña ficha se ven ahora en un formato de visualización de Mark 21, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Obviamente aquí ya se han aumentado varios campos, sus números de campos, sus etiquetas, sus subcampos, por cada fila es esto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el título. El título del que hace rato vimos en la ficha, perdón, lo haré de otro color, ya que vimos en la ficha, es el campo 245, indicadores 10. Su campo A tiene registrado el título de la obra. Subcampo B, el subtítulo. Subcampo B, ¿no? Información sobre el título. Viene ahí el quebrado, ¿ven? Que no se ha olvidado, se mantiene. Y luego viene el subcampo C, que sería la mención de responsabilidad. Es decir, el autor. Ahí se menciona en esa área. Como autor, esta ficha tiene el nombre personal, el campo 100, indicadores 1 y numeral. Subcampo A tiene el autor de esa obra, descrita correctamente, y el subcampo D tiene el año de nacimiento abierto. ¿Sí? Otro. Aquí tenemos el pie de imprenta, campo pie de imprenta, el campo 260. No tiene indicadores, por eso está ahí el numeral. El subcampo A se refiere a la ciudad de la obra, 2 puntos, eso más incluye. Subcampo B está la editorial, con su coma de puntuación. Y el subcampo C está con el copyright de la fecha de publicación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el formato ahora es distinto. El formato Mark es, digamos, más completo, más amplio, con más datos, pero ya es distinta la descripción. Para esto, por ejemplo, no hay ficha, ¿no? Esto aparece en pantalla. Entonces, esto solamente el bibliotecario, solamente nosotros, como bibliotecarios, podemos interpretar la distribución de los datos en esta ficha, digo, en este formato de visualización. Nada más, el público, si le presentas al público, al usuario, aquí se va a hacer un enredo, ¿no? A decir, ¿qué es esto? ¿Qué me han dado? Obvio, pero el bibliotecario, como nosotros, que ya sabemos, somos especialistas, vamos a ver y entender bien este formato de visualización. Fíjense, para materia, por ejemplo, está el campo 650, ¿no? Soccer, ¿no? Subcampo V está literatura juvenil sobre el soccer. Una segunda materia tiene que ver con el soccer, ¿no? Campo 650. Así está. Entonces, igual, se presenta de manera completa la descripción en registro marca. Sí, el resto de estos datos ya lo vamos a ir describiendo nosotros para identificar. Aquí está, por ejemplo, ISBN. Tiene 2 ISBNs. Uno es el campo 020, el otro 020 continuo, es un campo repetible. Tiene un ISBN. Uy, perdón. A veces me falla el pulso. Ya les decía entonces. Un ISBN con ese número había tenido el precio más, 2.95, 12.95 debe ser en dólar. El otro ISBN es este, fíjense, es distinto, con otro precio. El subcampo C se refiere al precio en ese campo, o en
pesos o dólares canadienses también están. Hasta el valor comercial de la obra se registra en marca. ¿Ya? Veamos este otro más. Por ejemplo, está acá la asignatura topográfica del LC, la Library of Congress, ¿no? 050, campo 050, 00 de indicadores, subcampo A, y está la clasificación de la LC de la Biblioteca del Congreso, y un subcampo B para su asignatura topográfica. ¿Alguien quiere utilizar? Utilice la clasificación DOI, campo 082, ¿sí? Indicadores 00, subcampo A, ahí está la asignatura del DOI, ¿no? Una categoría más. Y esta debe ser, sí, el subcampo 2 sobre el número de edición del sistema DOI. Así pide y así escribe y ahí se llena. Como verán ustedes, seguramente en este momento les parece medio confuso, ¿no? Es obvio, es normal, digamos, porque no hemos catalogado. Ya cuando estemos registrando en MARC, y ahí se van a dar cuenta que, y van a lograr fácilmente identificar los datos que están acá, ¿no? En la ficha, en el formato MARC, de cualquier registro que ustedes visualicen. Ya, muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, no hay preguntas. Me imagino que debe estar comprensible. Ya. Vamos a ver qué más tenemos. Muy bien. Ahora sí entramos a ver más a detalle lo que es MARC. La secuencia de campos en MARC 21. Bien. MARC, ya les decía, tiene alrededor de 1000 campos. ¿Sí? Estos 1000 campos, si estuviéramos viendo como en el ILDBI, el formulario sería largo, inacabable, ¿no es cierto? Entonces lo que ha hecho Mark es distribuir por secciones, ¿ya? Por partes, por determinadas agrupaciones numéricas de los campos. Por ejemplo, Mark señala, dice, los campos 0, 0, este X por si acaso significa derivaciones del 0, ¿ya? Es decir, esto podemos entenderlo como los campos desde el 001 hasta el 099. ¿Ya? Entonces tendría como 100 campos. ¿Ve? Esto nomás tendría como 100 campos. ¿A qué se refieren esos campos? Del 001 al 099. Se refiere a los números de control y código que establece MARC. ¿Ya? Luego sigue los campos 100, es decir, del 100 al 199, al 199. ¿A qué se refieren esos 100 campos? Se refiere a la entrada principal, ¿no? La entrada principal, por lo tanto, es bastante grande en cantidad de campos, ¿no? Como 100. Luego tenemos los campos 200, que empieza en el 201 al 299. ¿Ya? ¿Y a qué se refieren esos 100 campos? ¿No? Al título, edición, sobre la publicación, distribución y otros referidos a esa cantidad de campos. ¿Ya? Luego tenemos los campos 300,
que empieza en el 301 y sigue hasta el 399. ¿Y a qué se refieren esos 100 campos? A la parte de la descripción física. Aquí entramos a identificar el área de descripción física. Luego siguen los campos 400, desde el 401 hasta el 499. Son 100 campos. ¿A qué se refieren esos 100 campos? Al área de sección o colección, de serie o colección. ¿Ok? Luego siguen los campos 500, que empieza con el 501 y sigue hasta el 599. ¿Ya? Entonces, es del 501 al 599. Y eso se refiere, esos 100 campos, al área de notas. ¿Ok? Luego tenemos los campos 600, que empieza con el 601 hasta el 699. Son 100 campos. Y esos 100 campos se refiere a las entradas de materia. ¿Sí? De la obra que se está catalogando. Luego tenemos los campos 700, que empieza con el 701 hasta el 799. ¿Y a qué se refieren esos campos, esos 100 campos? A las entradas secundarias, ¿no? A los campos de enlace. ¿Sí? ¿Qué son entradas secundarias, compañeros? Ustedes deben acordarse bien. ¿Sí? ¿Qué son entradas de materia? Obvio. Las materias o los temas que se designan a cada registro catalogado. Luego siguen los campos 800, que empiezan en el 801 hasta el 899. Y se refieren esos 100 campos a las entradas secundarias de serie, existencias y localización. ¿No? Son entradas secundarias. Y finalmente tenemos los campos 900, que empezarían en el 901 hasta el 999. ¿Y a qué se refieren estos campos? Mark ha dejado estos campos 900 para que esos campos se empleen en la necesidad, en el gusto, en la pertinencia, en la utilidad que le pueda dar la propia biblioteca a esos campos. ¿Ya? Por eso se llama campos para uso local, es decir, campos para que la biblioteca los use a su conveniencia, a su necesidad. Y aquí tengo una aclaración que dice, ¿no? Los campos 900 se han reservado para usos definidos en forma local, ¿no? Es decir, para el uso de la propia biblioteca, de la propia unidad. Tales como los números de código de barras, por ejemplo, puede usar para establecer código de barras, ¿no es cierto? Que los libros, los materiales, como en los supermercados, requieren un código de barras para que esté dentro de la biblioteca, y si alguien quiere robarnos o sacárselo, va a tener una alarma, ¿no es cierto? O si alguien se quiere prestar, va a tener que pasar por el lector de código de barras. En fin, es la parte de gestión y administración ya de la propia biblioteca. Ellos ya le pueden dar un uso a esos campos, ¿no? Entre las bibliotecas o los distribuidores, en fin, todo con los sistemas locales. A eso se refiere los campos 900. Esto muy poco lo vamos a ver nosotros, los campos 900. ¿Sí? Bueno, esa es la aclaración que se dice acá, pero ha estado bastante bien, creo que esa explicación. Bien, esta secuencia de campos en MAC 21, ¿no? Los campos 0,
al 99, los 100, los 200, los 300, etc. ¿Cómo se visualizan, por ejemplo, en un sistema que conocíamos antes del MARC, antes del COA, existía el ISIS MARC, ¿ya? Vamos a ver cómo se expresaban esta distribución de los campos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla del ISIS MARC, ya no se lo usa actualmente. Sin embargo, aquí están los campos que les he mencionado, la secuencia de campos. Por ejemplo, del 0XX, aquí está una pestaña, el 100 los campos 100, el 200 los campos 200, los campos 300, ¿no? Los campos 300, los campos 400, ¿sí? Los campos 500 y así, ¿no? Hasta los campos 900. Entonces, mediante pestañas, tú oprimías aquí un clic y te aparecían aquí en la pantalla esta todos los campos 200. ¿Sí? Cada fila era un campo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, está presionado los campos 0, ¿no? Y aparecen todos los campos acá. El 001 está aquí arriba, el 003 está, el 5 está, etc. Hay algunos campos que no están invisibles. ¿Por qué? Porque el propio sistema los maneja automáticamente, por eso no están acá presentes, ¿no? El 05, el 008, el 010, 015 y así va aumentando. Entonces, estos son la secuencia de campos 0000, ¿no? Del 01 al 099. ¿Ok? Esto es, ahí está el lugar donde están la secuencia de los campos. ¿Sí? En este ejemplo del ISIS MARC que se utilizaban anteriormente, ¿no? Antiguamente. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué sucede en COA? Hablando de la secuencia de campos, en el COA, a ver, vamos a ver el enlace. Ya, esta es una imagen captada recientemente. Ayer lo he captado del COA que vamos a manejar en el sistema. Aquí tiene otra forma de presentación. Pero igual sigue representando estas pestañas. ¿Sí? Sigue representando estas pestañas a la secuencia de campos que acabo de mencionarles. Ya no aparece el XX, pero sí aparece el número inicial. Los campos 0 es esto. No, la pestaña de los campos 100 es esto. Ya se sobreentiende. De los 200 es esto. Y así hasta los 900. ¿No? Está ahí, con pestañitas. Aquí, por ejemplo, está activo el campo 00. ¿No? Y empieza con el 000, fíjense ustedes, se refiere a la cabecera. Luego salta al campo 05, que será la fecha y hora de la última transacción. El campo 006 se refiere a los códigos de información, de longitud, etcétera. 007 y así va bajando. Ya, todo esto ya les voy a explicar cuando estemos trabajando o ingresando a trabajar con el COA. Sí, pero aquí está el ejemplo de que ustedes vean la relación de la secuencia de campos que están distribuidos de 100 en 100. Muy bien. Preguntas antes de irnos, antes de concluir. No hay preguntas. Bien, creo que tengo una lámina más acá, antes de terminar. Sí, es la última lámina. Se refiere a los puntos de acceso. Las RDA, las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, hablan de los puntos de acceso, ¿no? Los puntos de acceso son bien visibles en MAC 21. ¿Y qué son los puntos de acceso?
Los puntos de acceso, dice acá, se refiere o están ligados a los asientos principales, a los asientos secundarios, ¿no? Temáticos, a otros asientos secundarios. Pueden ser de sede, de autores y demás. Son parte esencial de cada registro bibliográfico, correcto. Estos, o sea, los puntos de acceso comprenden los asientos bajo los cuales, dice, bajo los cuales se creaban las fichas separadas para los catálogos o ficheros tradicionales. ¿Ya? O sea, hasta eso, digamos, se ha recuperado de la parte tradicional, ¿no? Es decir, los puntos de acceso son aquellos asientos en la ficha bibliográfica, en la ficha tradicional, que permitían acceder a la información. ¿Ok? Eso permitía, los puntos de acceso permite a que los usuarios puedan consultar los catálogos o el bibliotecario, ¿no? Pueda realizar las búsquedas. Actualmente los puntos de acceso te permiten ya navegar en los catálogos en línea para acceder a la información precisa mediante las búsquedas. Bien, entonces Marc 21 lo que hace es agrupar de manera, digamos, amplia los campos que tienen puntos de acceso. No todos los 1000 campos tienen puntos de acceso, sino tienen unos cuantos campos. ¿Cuáles esos? Los 100, por ejemplo, los campos 100 tienen puntos de acceso para la entrada para los asientos principales. Los campos 400 tienen para las menciones de serie. Los campos 600 tienen puntos de acceso para los encabezamientos de materia. Los campos 700 tienen puntos de acceso para los asientos secundarios. Y los campos 800 tienen puntos de acceso para los asientos secundarios de serie. ¿Ya? Yo me imagino que están recordando esta denominación de puntos de acceso. Significa que son campos seleccionados, los puntos de acceso, ¿no? En resumen, significa que los campos seleccionados son aquellos campos que van a permitir que los usuarios busquen información en esos campos. A eso se refiere puntos de acceso. Los otros campos que no son puntos de acceso, los usuarios no van a poder buscar en esos campos la información. ¿Ya? Es bien sencillo de entender eso. Bueno, ahora sí creo que terminamos. Es mi última lámina. Cierto, no hay más. Muy bien, compañeros. No sé si hay una pregunta, alguna consulta hasta esta parte. Con esto habríamos terminado toda la parte introductoria a Marc 21. Como ustedes han visto, muchas de las explicaciones son ya conocidas, en otras son nuevas seguramente para ustedes, pero con la explicación, los ejemplos, etcétera, ya hemos logrado tener una cabal idea, un cabal conocimiento de lo que es Marc 21. Y toda esta distribución de los datos, la catalogación con Marc, etcétera. En teoría.